Hoy abordaremos una pregunta que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? En un intento por responder a esta incógnita universal, nos sumergiremos en la palabra de Dios, la Biblia, y exploraremos diferentes perspectivas en enfoque cristiano. Prepárense para adentrarse en un misterio tan profundo como intrigante. La ley de la física establece que todo efecto tiene una causa, y es natural preguntarse, ¿quién fue la causa de la creación de Dios? De la misma manera, es absurdo pensar que el universo se creó por sí mismo. Pero, ¿qué ocurre si especulamos que Dios fue creado por alguien o algo? Si una criatura creó a Dios, entonces también debe haber sido creada por otra entidad. La cadena de causas nunca terminaría, quedando en un ciclo sin fin. Esta noción fue discutida por Aristóteles, quien planteó la existencia de una realidad que causa pero no es causada, un ser que se mueve pero no es movido. Por otro lado, el ateo Bertrand Russell argumentó que si todas las cosas necesitan una causa, entonces Dios también necesitaría una causa. Según su razonamiento, si Dios necesitara una causa, no sería verdaderamente Dios y, por tanto, no existiría. Esta línea de pensamiento se asemeja a la infantil pregunta, ¿quién creó a Dios? Sin embargo, esta interrogante es defectuosa, ya que se basa en la suposición errónea de que Dios proviene de algún lugar y, por tanto, cuestiona su procedencia. La respuesta a esta pregunta carece, en sí misma, de sentido. Es como tratar de definir cómo huele el color azul. El azul no forma parte de la categoría de cosas que tienen olor, por lo que la pregunta es inválida. De manera similar, Dios no pertenece a la categoría de las cosas que son creadas, que llegan a existir o que tienen una causa. Dios simplemente existe, sin necesidad de una causa o procedencia. Es un ser autoexistente y eterno. Algunos argumentan que fue el hombre quien creó a Dios, pero entonces nos planteamos quién creó al hombre. ¿Puede una criatura cuestionar a su creador? La Biblia, en Isaías 29:16, advierte, «Ay de aquel que contiende con su hacedor». ¿Acaso la vasija de barro le dirá al que la modela, «¿Tú no me hiciste?» Además, en Romanos 9:20 se cuestiona, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Estos pasajes recalcan la necesidad de reconocer que somos creaciones de Dios y no podemos cuestionar a nuestro Creador. Ahora bien, consideremos la idea de que algo debe haber existido siempre, ya que de la nada no puede surgir nada. Si alguna vez hubo un momento en el que no existía absolutamente nada, entonces nada podría haber surgido. Por lo tanto, debe haber algo que siempre haya existido, algo a lo que llamamos Dios. Esta idea se ve reflejada en la Biblia, en Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de la existencia del universo, de la tierra y de la humanidad, Dios ya era. Dios existe fuera del tiempo, el espacio y la materia. Para que exista el tiempo, es necesario que haya materia para medirlo. Nada pudo haber existido sin la obra de Dios, como se menciona en el Evangelio de Juan, Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, Juan 1 versículos 2 y 3. Es innegable que la mente humana no puede comprender plenamente un Dios autoexistente, eterno y omnipotente. Nuestras mentes limitadas no pueden abarcar semejante verdad. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Existe una causa suprema que se encuentra más allá de sí misma, anterior a la existencia del universo. Al observar el asombroso tamaño del universo, la inmensa cantidad de energía utilizada y disponible, así como el perfecto orden presente en él, no podemos negar la presencia de una inteligencia detrás de la causa. Es ilógico pensar que un creador pueda ser creado. Por lo tanto,
Dios está fuera de la esfera de las causas y existe sin necesidad de una causa. Es más, Dios se encuentra más allá del tiempo y el espacio, existiendo antes de que estos conceptos surgieran. Dios mismo se proclama omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Quién podría cuestionar estas afirmaciones? Dios mismo da respuesta a aquellos que se atreven a cuestionar su creación y su existencia. En Isaías 45, 9, se advierte, «Ay del que contiende con su hacedor». ¿Acaso el barro le reclama a su alfarero, «Fíjate en lo que haces»? Tu vasija no tiene agarraderas. Y en Romanos 9:20, se pregunta, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Una vez más, Isaías recalca en el capítulo 64, versículo 8, Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el alfarero, todos nosotros somos obra de tu mano. Hace más de 2000 años, el apóstol Pablo declaró en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. El apóstol Juan también habló al respecto en Juan 1 versículos 2 y 3, Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Esto no podría ser expresado con mayor claridad, sin Dios, nada de lo que existe hubiera sido. Esto abarca toda la materia en el universo. Como los seres humanos estamos compuestos de materia, somos parte de lo que Dios ha creado. Dios no juega a los dados con el universo, este no es un accidente aleatorio. El universo fue creado con un propósito y nosotros somos parte de ese propósito. Incluso los cielos proclaman la gloria de Dios, como se menciona en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, como su poder eterno y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él ha creado. Por lo tanto, nadie tiene excusas para negar su existencia, tal como se afirma en Romanos 1:20. Incluso antes de descubrir la existencia de los microscopios o los átomos subatómicos, ya se sabía que lo más pequeño de la materia era invisible. Estas cualidades invisibles nos dejan sin excusa. Dios existe y siempre ha existido, y nada que la humanidad pueda argumentar o discutir cambiará eso. Esta es la respuesta a la pregunta universal que, en realidad, no necesita tanta reflexión. Ahora les invitamos a que compartan sus comentarios y hagan las preguntas que deseen.